buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. La jornada comienza con un panorama despejado. Ayer era lluvioso y terminó casi en tormenta, con desplomes nuevamente del 2% o más de los índices accionarios internacionales. Para el día de hoy vemos algo más de tranquilidad en el arranque, con algo de recuperación. La noticia del día estuvo por cuenta de las cifras de deuda externa colombiana, en suma la pública y la privada, ya se acercan al 50% del PIB, dejando cada vez en evidencia esta debilidad estructural que tiene el peso colombiano, que está prácticamente sujeto, o uno, a que la Fed mantenga su política monetaria ultra expansiva, o dos, que internacionalmente se mantenga la tranquilidad para evitar algún tipo de escalada otra vez del precio del dólar en el país. Y es que hoy tuvimos, bueno, más bien ayer tuvimos una noticia tal vez no muy favorable desde el punto de vista de el desarrollo de las vacunas en contra del COVID. Los más adelantados, que era esa alternativa de la Universidad de Oxford, que está siendo en conjunto desarrollada por la británica AstraZeneca, aparentemente tuvo un participante, un voluntario que cayó gravemente enfermo. Hay que establecer si eso se debió a la inoculación de estos ensayos de la vacuna o no, y en caso de que fuera así, entender cuál es la causa para que esto haya ocurrido. Hasta el momento recuerden que las pruebas iniciales, que eran con pocos pacientes, 1,000 pacientes en el Reino Unido, por ejemplo, no presentaron este tipo de inconvenientes. En este momento estamos en la fase 3 de este desarrollo, con ensayos en el Reino Unido, en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, etcétera, etcétera, que pues produjeron este resultado en uno solo de los voluntarios. Hay que esclarecerlo y por eso puede de alguna manera frenarse temporalmente estas pruebas masivas, y en teoría la próxima semana íbamos a tener la publicación de los primeros resultados de esta fase 3 para la vacuna AstraZeneca, y recuerden que hacia finales de octubre estaremos pendientes de la que desarrolla Pfizer en conjunto con la alemana BioNTech y la que desarrolla la compañía estadounidense Moderna. Así que esto podría ser o debería haber estado potencialmente afectando la dinámica del mercado, que esperaba ya los resultados de las primeras vacunas en las fases masivas en el mes de septiembre, pero no lo está haciendo. Hoy vemos rebote de mercado, así que de alguna manera esa tranquilidad ha sido positiva. Desde el jueves pasado hasta hoy, que es en las jornadas en que hemos tenido correcciones, el Standard & Poor's ha caído 7%, el Nasdaq 10%, el Eurostock 600 solamente el 2,5%, los mercados emergentes entre comillas, porque aquí los que más pesan son China, Corea del Sur y Taiwán, con un peso más del 50 o 60% de estos indicadores, han caído el 3,5%, y el índice colombiano, medido en pesos, el 2%, y medido en dólares, el 4,5%, porque pues, hemos tenido un retroceso del valor del peso frente al dólar, tal vez la moneda de América Latina en los últimos 3 días, que ha presentado la mayor debilidad. Con respecto a esta corrección, JP Morgan dice que no ha cambiado todavía la tendencia alcista que ellos han venido defendiendo desde hace varios meses. Sin embargo, en Global Securities consideramos que puede haber espacio adicional de caídas, por lo menos del Standard & Poor's, hasta los 3.200 puntos. Creo que de aquí para abajo sería interesante empezar a evaluar nuevamente la incorporación o la compra de acciones. Antes de eso, pues creo que todavía hay un alto riesgo por las valorizaciones y los altos múltiplos que se han venido presentando en los Estados Unidos. Hoy Tesla recupera parte del desplome de ayer. Ayer cayó más del 20%, hoy en el premercado se valorizaba 6%. Recuerden que ayer se desplomó de manera acelerada por la no inclusión de la compañía en el Standard & Poor's 500, algo que se daba prácticamente por hecho porque cumplía el requisito primero de tamaño desde el punto de vista de capitalización de mercado, y segundo de tener 4 trimestres consecutivos con utilidades positivas. Pero creemos que esto será simplemente cuestión de tiempo. Más adelante podrá ser incluida. Mientras tanto, ayer hablábamos de la inversión de General Motors en Nikola, que es una empresa que no habla de vehículos eléctricos, sino de celdas de hidrógeno. Y acá, pues esta compañía que recibió esa inyección de capital de General Motors se valorizó ayer 40%. En el tema político, Biden está prometiendo reducir los impuestos a las empresas que generen empleos en los Estados Unidos y aumentarlos a las empresas que se lleven las operaciones al exterior. Veremos cómo va este tema de la carrera política. Siguen las advertencias de una
confrontación muy reñida para el 3 de noviembre, a pesar de que los sondeos de intención de voto siguen dándole el liderazgo a Biden. Y digamos que en términos generales, entonces el ambiente es de tener cautela, creemos que todavía hay espacio adicional de retroceso de los mercados accionarios, sin significar realmente que sea una crisis, por lo menos para el mercado accionario. La economía todavía no ha salido de la crisis como tal, aunque pues obviamente el proceso de recuperación ha estado muy adelantado, por lo menos en lo que ha sido China, lo que ha sido Alemania, algunos países del norte de Europa, y eventualmente Estados Unidos está tomando forma. El día de ayer veamos una nueva definición de la letra que utilizan para la recuperación. Recuerden que usaban la letra U para una lenta recuperación, la letra V para una rápida recuperación, la W para una recuperación que va a tener 2 caídas antes de formalizarse, la letra L, que es que cuando uno nunca se recupera, y hay una nueva letra que es la letra K. Esa letra K es cuando una parte de la economía se recupera y la otra continúa afectada, y pues los demócratas la están utilizando para decir que las personas de mayores ingresos en Estados Unidos están viendo una notable recuperación por probablemente la dinámica de sus inversiones en el mercado accionario va muy bien, pero las personas de menores ingresos que pierden sus empleos de manera permanente, pues son esa parte de la población que está viendo afectada de manera drástica en este momento. Con respecto a las divisas, estamos viendo que la libra esterlina sigue muy débil. El director del Departamento Legal del Gobierno británico renunció por lo que se mencionaba el día de ayer de que el Reino Unido no se ajustara a eso que prometió el año pasado, que iba a cumplir con los miembros de la Unión Europea en el preacuerdo político que se firmó en octubre del 2019 para hacer todas estas negociaciones del Brexit. Recuerden que está en duda un acuerdo de salida consensuado y que se viene la posibilidad de un hard Brexit, sí, en teoría para el 15 de octubre, no hay algo ya formal, veremos si estas presiones funcionan y se evita este escenario negativo. Mientras tanto, hemos visto como el de XY está abriendo hoy muy cerca al techo de ese canal lateral que hemos mencionado hace mucho tiempo. El techo es del 93.8, hoy está en 93.6. Pues obviamente desde el jueves para acá la libra esterlina ha perdido más del 3%, el franco suizo y el euro cerca del 1%, y el yen ha permanecido relativamente estable por esta salida de Shinzo Abe, su renuncia por motivos médicos y el riesgo de que modifiquen en algo esa política ultra expansiva, tanto fiscal como monetaria, algo que el día de ayer veamos al jefe de gabinete, Suga, que es uno de los más opcionados para sucederlo, prometía mantener la misma línea. En América Latina el comportamiento ha sido mixto, el peso colombiano, como mencionábamos al comienzo, ha sido la más débil desde el jueves pasado, una pérdida de más del 2%. Hay varias monedas de América Latina con relativa estabilidad en estos últimos días. Las materias primas hoy, el petróleo respira, hemos tenido fuertes retrocesos, muy normal en este mercado de materias primas que es tan volátil. De todas maneras, creemos que estos retrocesos todavía tienen algo de espacio adicional, nos cerca de unos $3 de caídas. Para el caso del Brent, habíamos mencionado la semana pasada el objetivo de los $37, hoy estamos amaneciendo cerca de los $40. Morgan Stanley aumentó su precio objetivo para el próximo año para el Brent, lo aumentó en $5, ahora es de 50. Las razones son varias. Primero, una reducción en los inventarios. La segunda, un debilitamiento del dólar, y la tercera, que nosotros seguimos cuestionándonos, una mayor inflación. Y en el mercado de renta fija, los analistas siguen debatiendo este tema de la inflación y dicen los analistas y también ex miembros de la FED tan importantes como Janet Yellen o Ben Bernanke, que se necesita el apoyo fiscal para que efectivamente se logre el objetivo inflacionario, y como vemos que están congelados en este proceso de negociación para el nuevo paquete de estímulo, digamos que esto de alguna manera ensombrece la expectativa del incremento de la inflación. Recuerden que los demócratas que dominan la Cámara habían aprobado en mayo 3.4 trillones, los republicanos en el mes de julio, cuando tenían la mayor preocupación por el avance del COVID, llegaron a subir el monto que ellos estaban ofreciendo a 1 trillón, ahora dicen 500 billones, y los estados ya le están diciendo a ambos pues que por lo menos aprueben esos 500 billones, que más adelante pues se va a poder aprobar otras cosas, que algo es mejor a nada. Incluso en el Washington Post, que es un crítico de la administración Trump, le está diciendo a los demócratas que acepten esos 500 billones, porque probablemente la mejora del mercado laboral hace que no sea tan necesario los $600 semanales de asistencia complementaria que tiene el programa aprobado por los demócratas. Así que veremos cómo continúa esta solución. Mientras tanto, ayer tuvimos una colocación de tesoros a 3 años, 50 billones, nuevo récord para una colocación en este plazo, poca aceptación desde el lado de la demanda.
la relación bid to cover, es decir, demandas frente a oferta, fue inferior a 2.3 veces. La anterior colocación había superado o se había acercado a las 2.5 veces. Y lo otro importante de estos indicadores que ahora le hacemos seguimiento es la compra directa de inversionistas finales, o la compra de inversionistas finales bajó de casi el 60 al 50%. Entonces, no hubo tanta aceptación, aunque la tasa de corte fue igual que la del mes pasado, 0.14%. Hoy tenemos emisión nuevamente de cerca de 35 billones de dólares en tesoros a 10 años, es decir, más presión de oferta. Las tasas amanecen en niveles del 0.68%. Si bien es cierto, no se está desatando nuevamente esas presiones que tuvimos la semana pasada que nos llevaron al 0,72% al plazo de 10 años, estamos 4 puntos básicos por debajo de ese nivel, pues de todas maneras esta afluencia de ofrecimientos de títulos pues no deja de incomodar. Y en las otras noticias, en China la inflación al consumidor descendió, de acuerdo a lo esperado, del 2,7 al 2,4, la inflación o la deflación a los productores chinos se moderó del menos 2,4 al menos 2, es decir, en cierta medida China tiene espacio para hacer más impulso monetario. Y en México la inflación subió de acuerdo a lo esperado, otra vez llegó al 4%, en Brasil relativamente estable del 2,33 al 2,44. Así que en América Latina pocos anuncios desde el punto de vista o sorpresas desde el punto de vista inflacionario. Brasil probablemente no reduzca más la tasa de referencia, pero la tiene a un nivel muy bajo para su historia como tal, en un mínimo obviamente, y esperamos que este proceso de recuperación de Brasil pues continúe beneficiando la imagen de Bolsonaro, que obviamente pues no nos ha gustado mucho en su desempeño desde el punto de vista político. El Congreso mexicano aprobó el día de ayer, como mencionamos, el incremento del techo de la deuda, pero a pesar de eso el ministro de Finanzas va a ser austero, prometió que la relación deuda-PIB va a descender este año 2021 que se viene del 55 más o menos donde estamos hoy a niveles del 54 o incluso por debajo de ese nivel. Eso es toda la información que tenemos hoy para el mercado internacional, recuperación de las acciones, aunque creemos que aún existe espacio de corrección. Los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama de Colombia, el día de ayer conocimos el dato de índice de confianza del consumidor para el mes de agosto. Este se ubicó en menos 25,4%, todavía en terreno negativo, pero incrementando 7,3 puntos porcentuales frente al mes anterior. Este resultado principalmente por un incremento en el índice de las expectativas del consumidor de 11,7 puntos porcentuales y un leve aumento de 0,9 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así como en 4 de las 5 ciudades analizadas frente a julio de 2020. La disposición a comprar vivienda aumentó en 3 de las 5 ciudades analizadas y la disposición a comprar bienes, muebles y electrodomésticos aumentó en 2 de las 5 ciudades, relativamente al mes pasado. En segundo lugar, según información revelada por el Banco de la República, para junio del 2020 la deuda externa del país se ubicó en poco más de 146.000 millones de dólares, está siendo la más alta de la historia, cifra superior en un 8,6% a lo registrado en el mismo mes de 2019 y aumentando levemente en un 0,98% frente a lo registrado en mayo pasado. Por su parte, como porcentaje del PIB nacional, la deuda externa se ubicó en el 49,7%, siendo este el nivel más alto registrado hasta el momento y por encima del 41,7% de junio de 2019, también siendo superior a el mes anterior. Y para finalizar, el presidente Iván Duque, en algunas declaraciones que dio el día de ayer, habló sobre esta nueva discusión sobre cuándo se da la reforma fiscal y aclaró que él dice que antes de poner sobre la mesa una discusión de reformas fiscales, lo más importante en este momento es retomar la senda de crecimiento, por lo menos esperar retomar la normalidad económica. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer se sigue viendo afectado por los retrocesos de los mercados en el mundo, aunque en menor proporción reflejado también por el bajo volumen transado. Tan solo se negociaron 77.000 millones de pesos,
donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 23.000 millones, la más valorizada fue Terpel con el 3,1% y la más desvalorizada fue Aval Ordinaria con el 2,8%. Para hoy, el índice colombiano podría corregir parte de las caídas de las últimas jornadas, favorecido por el panorama parcialmente despejado. Por otra parte, la acción de Mineros anunció el pago total por la venta del 100% de acciones de la operadora minera y el título minero GJJ101 por un monto de unos 5,5 millones de dólares americanos a Soma Gold Corp. Por otra parte, Canacol da a conocer que las ventas contractuales de gas natural durante el mes de julio y agosto ascendieron y se ubicaron en aproximadamente 162 millones de pies cúbicos estándar por día. Además, las ventas contractuales de gas realizadas de la corporación fueron de cerca de 8 millones de pies cúbicos por día adicionales de denominaciones de venta por gas a lo largo de julio y agosto, las cuales deben ser pagadas durante lo que resta del 2020, según como tal lo que decían los clientes. Desde el punto de vista técnico, la acción de Ecopetrol sigue perdiendo valor, afectado por el desplome de los precios del crudo, confirmando la ruptura de los 2.100 pesos, las cuales consideramos que podría recuperar el día de hoy. A su vez, siguen las noticias negativas y bloqueos en contra de la legislación para los crudos no convencionales en el país, limitando como tal el apetito por la especie y una mayor recuperación en cuanto a la acción de Ecopetrol. Y finalmente, la acción de Terpel muestra mayores valorizaciones, impulsado también por la posibilidad de volver al índice Colcap, teniendo en cuenta la OPA de SLH y también la posible salida de Grupo Éxito. En octubre consideramos que hasta el momento es alta la especulación, donde todavía falta tiempo para tener los estimados de rebalanceo y también es necesario saber las fechas de la OPA de SLH, donde cabe recordar que en la medida de que no sean antes, si es después de octubre, posiblemente no salga del índice colombiano en octubre. También hay que seguir bastante de cerca esta carrera porque también está como tal en la pelea principalmente lo que es Grupo Bolívar y con concreto para meterse al Colcap. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 633 millones de dólares, donde la tasa de cierre estuvo ubicada en los 3.739 pesos, teniendo el peso colombiano una devaluación de 62 puntos básicos contra la divisa estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.754 pesos con 36 centavos, el precio mínimo de 3.735 pesos con 50 centavos y el precio máximo de 3.773 pesos. Durante la jornada de hoy esperamos los soportes estén ubicados hacia los 3.700 y 3.690 pesos y las resistencias hacia los 3.760 y 3.770 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Muy buenos días, Nico. Te cuento que siguiendo la evaluación de la moneda y la correlación con los tesoros, que por estos días está en máximos del año en casi cerca 40%, además de un aumento en las primas de riesgo del país que continúan ascendiendo y están también a niveles de agosto. La curva de tasa fija se desvalorizó cerca de 6 básicos, generando un empinamiento leve y contrario a este movimiento, la curva TSUR se valorizó cerca de 0.05 básicos, una vez más en medio de baja liquidez. Esto hizo que tanto los test del 24 como los del 28 se desvalorizaran cerca de 6 básicos cada uno, cerrando en 3.59% y en 4.97% respectivamente. El día de hoy no tendremos subasta de TES, que sería la subasta de TES en pesos, la primera del mes, sino que se resumirían en la siguiente semana con una nueva subasta en VR. Por el lado de deuda corporativa, un buen volumen transado, se negociaron cerca de 20.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 824.000 millones por registro. Lo más operado fue IPC del 22, seguido por tasa fija del 22 y del 20.
Eso fue todo entonces por nuestro panorama del día de hoy, un panorama despejado. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer a diario el clima de los mercados.